Entonces el título ahorita son ecuaciones algebraicas. Entonces, pues vamos a empezar indicando que es una ecuación, ¿verdad? Entonces, en matemática, una ecuación es una igualdad en la que pueden haber una o varias cantidades desconocidas. A esas cantidades desconocidas nosotros les vamos a llamar incógnitas, ¿sí? Y o también variables, que son prácticamente todos aquellos símbolos expresados con letras del alfabeto arábigo, ¿verdad? Y que hemos estado trabajando anteriormente. Solo que ahora, cuando hablamos de ecuaciones algebraicas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es igualar dos términos, dos componentes, y en este caso ya vamos a asignar valores específicos a esas incógnitas que nosotros vayamos a tener, ¿verdad? Entonces, como siempre, voy a darles aquí, ¿verdad? La definición para que la puedan tener de una ecuación. Entonces, decimos que en matemática, ¿verdad? En la que podemos varias incógnitas, letras del alfabeto, ¿verdad? Las últimas letras X, Y, Z, etcétera, ¿verdad? Esas van a ser nuestras incógnitas. A ver, sí. Una o varias incógnitas o cantidades desconocidas, ¿verdad? Que era lo que decíamos, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Básicamente aquí, o cantidades. Sí, que prácticamente son las llamadas incógnitas o variables. Y dice que solo son verdaderas para determinados valores de las incógnitas. Es decir, que una incógnita dentro de una ecuación no puede tomar cualquier valor numérico, ¿verdad? Para ser verdadera solo debe tomar uno o alguno, ¿verdad? Algún valor, pero no puede tomar cualquiera. Son específicos esos valores que puede tomar una incógnita o variable para que se cumpla prácticamente con la igualdad que estamos indicando en nuestra ecuación, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando vamos a trabajar con ecuaciones algebraicas, lo que nosotros vamos a realizar son operaciones con el fin de determinar el valor que debe tener esa incógnita para hacer una ecuación. ¿Okay? Aparte de eso, nos vamos a encontrar también con otro término, ¿verdad? Que a veces lo podemos nosotros venir y confundirlo con una ecuación, ¿verdad? Pues lo que tiene esto, que es la identidad, ¿verdad? Que es muy parecida a una ecuación, solo que en este caso una identidad la vamos a determinar nosotros como una igualdad, o sea, es una igualdad que es verdadera para cualquier valor que tome la o las incógnitas, ¿sí? Una igualdad es una igualdad
que es verdadera para cualquier valor que tome la incógnita. Entonces, esa es la otra, ¿verdad? El otro término que vamos a encontrar cuando hablemos de ecuaciones algebraicas, ¿sí? Entonces, una ecuación como tal, ¿verdad? Únicamente es verdadera para ciertos valores que toma la incógnita y pasa a ser una identidad cuando la igualdad es verdadera para cualquier valor que tome la incógnita, ¿verdad? Cualquier número real siempre me va a dar una igualdad en ambos lados de la ecuación. Entonces veamos ahora, ¿verdad? Para que entendamos cuando les hablo de ambos lados de la ecuación, pues veamos cuáles son los componentes de una ecuación. Voy a poner acá componentes de una ecuación. Y aquí voy a aprovechar que los componentes de una ecuación y una identidad son los mismos, ¿sí? Tienen los mismos componentes, lo único que cambia es esto, ¿verdad? Del concepto que acabamos de hablar, ¿sí? Muy bien, entonces veamos acá como siempre una estructura general de una ecuación y veamos cuáles son sus componentes. Voy a poner estos valores al azar, ¿verdad? Solamente para poder ver la estructura. Entonces, esta es una estructura típica de una función. Entonces, si se dan cuenta, se llama ecuación porque tiene una igualdad. Si se dan cuenta, este es el símbolo de igual, ¿verdad? Y de ahí es en donde viene el término de igualdad. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que este componente y este componente, ¿verdad? Tienen el mismo valor. Al sumar o al operar, ¿verdad? Me van a llevar a un mismo valor de la incógnita, ¿sí? Y también el resultado va a ser el mismo tanto a la izquierda como a la derecha de la ecuación. Entonces, prácticamente para que veamos el término que está, o el componente que está a la izquierda, mejor dicho, para que la expresión algebraica que está a la izquierda va a ser nuestro, o lo vamos a llamar, estos son miembros de la ecuación, ¿verdad? Entonces, el que está a la izquierda va a ser el primer miembro de mi ecuación y está compuesto por, recordemos, cada uno de los elementos que conforman esa expresión algebraica va a ser un término o elemento, ¿sí? Entonces tenemos que este es el primer miembro y la expresión algebraica que está a la derecha de la igualdad va a ser nuestro segundo miembro de la ecuación. Y prácticamente esas son las partes, ¿verdad? Los componentes de una ecuación, ¿sí? Aquí lo esencial es que debe haber una igualdad, ¿verdad? Que separe al primer miembro y al segundo miembro. Ahora que ya tenemos, que ya conocemos cuáles son los componentes de una ecuación y que son los mismos para una identidad, como les decía, voy a poner aquí, ¿verdad? Para que lo tengamos claro. Estos son los componentes de una ecuación o identidad, ¿sí? Tienen la misma estructura. Entonces, ahora podemos ver, ¿verdad? O hacer un ejemplo para poder ver cuál es la diferencia entre identidad y ecuación, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta en la definición de ambas, hay algo que pues es importante mencionar.
Ambas hacen referencia a una igualdad matemática. Prácticamente las dos pertenecen a esta misma categoría. Ambas son una igualdad matemática. Entonces, como les decía, por un lado, vamos a tener a la igualdad matemática, que es una ecuación. ¿Por qué únicamente, verdad, los valores que pueden tomar la incógnita puede ser o son restringidas, ¿verdad? No puede tomar cualquier valor, no podemos asignarle cualquier valor a la incógnita porque no es verdadera para todos los valores, para todos los números reales, solo para algunos. Y vamos a ver que el número de valores que puede tomar una incógnita va a depender del grado de la ecuación. Y acá vamos a ver ecuaciones de primer grado y de segundo grado. Las ecuaciones de primer grado únicamente tienen una solución, es decir, que mi incógnita solo puede tomar un valor de los números reales. Una ecuación cuadrática, como su nombre lo indica, ¿verdad? Tiene dos posibles soluciones. Como máximo puede tomar dos valores. Y si continuamos con las ecuaciones de tercer grado, cuarto grado, quinto grado, el número de soluciones que pueden tener esas ecuaciones va a depender del grado, ¿sí? Si es de grado quinto, son 5 soluciones, si es de grado 6, son 6 soluciones. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero en el curso solo vamos a llegar a ver hasta ecuaciones cuadráticas, ¿ok? Entonces veamos el ejemplo, ¿verdad? De una ecuación, de estructura que tiene que tener una ecuación. Entonces veamos esto, que es 5x más 2 igual a 17. Me está diciendo que prácticamente este primer miembro que yo tengo acá, ¿verdad? Al sustituir este valor, me tiene que dar como resultado 17. Entonces, ¿cómo hago esto? Esto lo hago a través de la asignación de un valor, ¿verdad? Por ejemplo, veamos acá. Por la estructura de la función es muy sencillo darme cuenta qué valor debo tener acá, que en este caso es el 3, ¿verdad? Para que al momento de realizar la suma, esta sea, solo permítanme un momento. De manera que se cumpla con la igualdad, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, 5 por 3 más 2 es igual a 17. Y entonces esto, ¿verdad? Prácticamente es igual a 17. Entonces, el 3 es el valor de x. Entonces yo puedo indicar aquí prácticamente que x debe ser igual a 3 para que se cumpla la igualdad o para que esta igualdad sea verdadera. Ahora bien, veamos qué pasa si yo cambio el valor de x. Voy a decir entonces aquí que x es 1, ¿verdad? Y voy a sustituirlo en esta ecuación, que sería en este caso 5 por 1 más 2 igual a 17. Veamos si se cumple con la igualdad, ¿verdad? Aquí me da 5 más 2, 7. Y esto vean que no es igual a 17. Entonces, cuando x es igual a 1, la ecuación o la igualdad no es verdadera, ¿sí? Y así podríamos nosotros seguir buscando otros o asignando otros valores, ¿verdad? Y sustituyendo el valor de x. Y nos vamos a dar cuenta que no llegamos a la igualdad, ¿verdad? El único valor que cumple con esa condición es cuando x es igual a 3. Entonces, esta es prácticamente, ¿verdad? Una ecuación. Una igualdad que cumple con las condiciones de una ecuación. Ahora veamos la diferencia entre la ecuación entonces y la identidad. Si yo tengo aquí, por ejemplo, la siguiente igualdad. Voy a poner aquí identidad.
Voy a poner x más y al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Pues si se dan cuenta, prácticamente el miembro de la izquierda, ¿verdad? Es la factorización del miembro de la derecha. O dicho de otra forma, el miembro de la derecha de esa igualdad es el producto notable, ¿verdad? Del miembro de la izquierda. ¿Sí? Por eso es que se les llama identidad. Y aunque yo no desarrolle ese binomio al cuadrado, puedo sustituir valores de x y siempre me va a dar el mismo valor. ¿Sí? Entonces, si quieren, podemos hacerlo, ¿verdad? Vamos a trabajar con x, primero con x igual a 1, y vean que aquí ya tenemos dos incógnitas también, ¿verdad? Y y igual a 1, para empezar. Entonces, sustituyamos, aquí voy a sustituir 1 más 1 elevado al cuadrado, y aquí voy a sustituir también, y voy a decir que es 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1 al cuadrado. Vean que aquí es 1 más 1, 2. 2 por 2 elevado al cuadrado me da 4. Y esto es igual a 1 más 2 más 1, que es igual a 4. Entonces aquí se cumple, vean, con la igualdad. Pero puedo venir ahora y decir que darle otro valor a x igual a 3 y y igual a 2, ¿verdad? Vuelvo a sustituir estos valores en la igualdad que tengo aquí y sería prácticamente 3 más 2 elevado al cuadrado igual a x es igual a 3, entonces sería 3 al cuadrado más 2 veces 3 por 2 más 2 elevado al cuadrado. Desarrollo y veo que aquí es 3 más 2, 5. 5 elevado al cuadrado es 25. Y veo el segundo miembro. 3 elevado al cuadrado, 3 por 3 me da 9. 3 por 2 me da 6. 6 por 2 me da 12. Y 2 por 2 me da 4. Sumo esto y veo que es prácticamente 25. Entonces aquí es igual a 25, igual a 25. Y así puedo continuar, ¿verdad? Cambiando valores en X y en Y, sin que estos necesiten tener un orden lógico. Y siempre voy a llegar al mismo resultado. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, el primer miembro y el segundo miembro son identidades, ¿sí? Entre ellos. Entonces siempre se va a cumplir con esa condición. ¿Ok? Entonces, no sé si necesitan un poquito de tiempo para copiar lo que llevamos o podemos seguir avanzando. Yo necesito copiar, ingeniero. Ok, entonces voy a dar unos 5 minutos para que se pongan ahí al día, ¿verdad? Ustedes me dicen hasta dónde y de ahí continuamos. Vamos a ver las propiedades de las ecuaciones o identidades, ¿verdad? Ese sería el siguiente inciso que vamos a ver el día de hoy. De tal manera que el día martes, ¿verdad? Que vamos a tener como media hora de clases, y ya podamos empezar a ver ejercicios de ecuaciones de primer grado, ¿verdad? Y posteriormente las de segundo. Me indican cuando necesite que baje, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver.
¿Cómo vamos? Ya podemos continuar, podemos seguir avanzando. ¿Están ahí o los perdí? Ok. Espero que sí, porque nadie me dice nada. Y yo solita ya hablando. Vamos a continuar entonces con la parte de propiedades, ¿verdad? Que van a ser vital al momento de poder resolver ejercicios, ¿verdad? De ecuaciones o problemas de ecuaciones, tanto de primero como de segundo grado. Entonces veamos acá las propiedades, que sería nuestro siguiente título, ¿verdad? Propiedades de la igualdad. Y voy a poner propiedades de la igualdad porque ya sabemos que una igualdad abarca tanto una ecuación como una identidad. Entonces, la primera que vamos a ver es la propiedad de la reflexividad, que es propiedad reflexiva. Dice que una ecuación es reflexiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto dice que para todo elemento A está relacionado consigo mismo, ¿sí? Todo elemento A está relacionado consigo mismo, es decir, que es igual a sí mismo. Prácticamente ahí le están diciendo como que si ustedes se vieran en un espejo, ¿verdad? Seguirían siendo ustedes mismos y van a ser completamente iguales, ¿verdad? Entonces les voy a poner aquí, dice que la reflexividad hace referencia a que todo elemento hablemos de números o incógnitas, ¿sí? Y que ahí obviamente utilizan todo elemento A, ¿verdad? Está relacionado con el mismo. Es decir, prácticamente es igual a sí mismo. Si se dan cuenta, este concepto pues es bien básico, ¿verdad? Porque prácticamente lo que nos está diciendo es que si yo tengo A en el lado izquierdo de mi ecuación, este va a ser igual al mismo, aunque esté del lado derecho de la ecuación. A va a ser igual a 15 va a ser igual a 15, ¿sí? X va a ser igual a X, 2Y es igual a 2Y, etcétera, etcétera. A eso se refiere únicamente. Que si yo tengo en todo caso una ecuación o mejor dicho, una igualdad de ese tipo, pues prácticamente A va a tener el mismo valor que, perdón, la A de la derecha va a tener el mismo valor que la A de la izquierda, para que se cumpla con la igualdad, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que nos dice esta primera propiedad, que parece bastante sencilla, pero es importante de recordar al momento de trabajar con ecuaciones. Propiedad 2, la propiedad de la simetría. ¿En qué consiste esta propiedad? Dice que en este caso consiste en poder cambiar el orden de los miembros de la igualdad sin que se altere el resultado o sin que ésta se altere. Sí. Vamos a ponerlo aquí entonces. La propiedad de la simetría consiste o me permite
poder cambiar el orden de los miembros de una igualdad sin que ésta se altere. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues prácticamente me está diciendo que si yo tengo una igualdad de A más B igual, o mejor lo voy a empezar por A igual a B. Entonces yo puedo hacer lo siguiente y cambiarlos de lugar. O sea, la B lo voy a poner como primer miembro y la A lo voy a poner como segundo miembro. Pero aunque los cambie de lugar, va a seguir siendo la misma ecuación, la misma igualdad. Lo mismo pasa que si yo vengo y digo 2 más 3 es igual a 5, esto es igual a decir que 5 es igual a 2 más 3. Que en algún momento también cuando estemos resolviendo ecuaciones, vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a cambiar de lugar los miembros de una ecuación y esto no tiene por qué alterar, ¿verdad? En este caso, la estructura de la ecuación. Y esa sería entonces la segunda propiedad que vamos a tener. Luego tenemos la tercera propiedad, pero pues ya se nos va a acabar el tiempo, entonces simplemente volvemos a ingresar, ¿verdad? A manera de